a ir en esta mañana a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Me gustaría leer el capítulo entero, pero no lo voy a hacer porque el sermón es largo. Así que aviso a los que no han descansado bien esta noche, intenten estar atentos. Vamos a leer del 10 al 14, pero todo el tema del capítulo es el mismo. Está hablando del Día del Señor, así que voy a mencionar prácticamente todo el capítulo. Así que ya tienes tarea para casa. Leer el capítulo entero y si quieres la carta, porque se lee muy rapidito y te va a hacer mucho bien. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3, del 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Quiero que te hagas una pregunta ahora para comenzar, del 1 al 10. ¿Cuánto anhelas la venida del Señor? La segunda venida del Señor. En la vida unos esperan la llegada del primer hijo, otros acabar la carrera, conseguir el trabajo de su vida, el viaje que tanto tiempo has preparado y que ha llegado. Pero los cristianos esperamos la venida de Cristo, o debería ser así, y anhelar la segunda venida de Cristo. Y la clave es no solo qué esperamos, sino cómo esperamos. ¿Cómo esperamos ese día glorioso, la llegada de Cristo nuevamente a esta tierra? El apóstol Pedro escribe nuevamente esta segunda carta a cristianos gentiles que fueron expatriados, que están en las iglesias de Asia Menor. Por causa de falsos maestros, ahora mismo están siendo objeto de burla, porque estos falsos se burlan de que el día del Señor no llega, ¿no? Y como el día del Señor no llega, pues fomentan la inmoralidad y el pecado dentro de la iglesia y la falta de santidad por parte del pueblo de Dios. Pero Pablo les quiere dejar un legado doctrinal acerca de la escatología. Para los que no sepan qué significa esta palabra, significa el estudio de las últimas cosas, lo que sucederá en los últimos días. Y el Espíritu le ha revelado estas cosas a Pedro en sus últimos momentos de vida. Como leemos en esta carta, el Señor le ha declarado que va a morir. Y así sucedió en el año 68, donde el apóstol fue martirizado por Nerón. Esta advertencia acerca del gran engaño que ocurrirá sobre toda la humanidad antes del regreso de Cristo es el engaño masivo que conocemos como apostasía. En los últimos días, muchos negarán a Cristo. Y muchos que están entre nosotros lo harán, y esto nos suena extraño, ¿verdad? Y Pedro advierte
a la Iglesia sobre el espíritu que manipulará las mentes de los hombres en los postreros días y el rechazo del hombre a rendir cuentas al Creador, ya que están dominados por sus malos deseos, por su concupiscencia. El hombre no querrá rendir cuentas al Creador. Quizá por eso no anhelamos la venida del Señor, del Rey de Reyes. Y estos apóstatas y estos burladores rechazan la segunda venida de Cristo y el día del juicio final, como hemos leído. Y otra vez, tener que rendir cuentas a su Creador. Si tuviéramos que decidir cuál es el corazón de la escatología, concluiríamos que es la venida de Cristo. Es el eje central de toda la escatología. ¿Qué pensáis a la Iglesia de Cristo si ésta no vive conforme de la segunda venida de Cristo y conforme a lo que hemos leído? ¿Qué será de la Iglesia si no vivimos a la luz de lo que se nos pide y que vamos a ver en esta mañana? Pedro advierte a la Iglesia de hace 2000 años de estos burladores que se burlan diciendo que Cristo no viene. ¿Cuánto más nosotros, después de 20 siglos? ¿Cuál pensáis que es nuestra actitud frente a la segunda venida? Yo simplemente y suelo orar porque Cristo venga y deseo que Cristo venga. ¿Estoy viviendo a la luz de esta realidad? ¿Cuánto más atención debemos de prestar nosotros que hemos perdido de vista el advenimiento de Cristo? Y el no vivir a la luz y bajo la seguridad de que Cristo volverá impide cumplir lo que Dios ha establecido para su Iglesia, para cada uno de los creyentes, por medio del mandamiento de sus profetas y sus santos apóstoles. Y esto es lo que le está diciendo Pedro a la Iglesia al inicio de este capítulo. Para los burladores en aquel contexto había cambiado. Desde que murieron los padres, todo seguía igual. Cristo seguía sin venir. Y se atreven a retroceder hasta el inicio de la creación, diciendo que desde los días antiguos, nada había cambiado, ¿no? Todo parecía intacto. Pero como vemos en el versículo 5, estos ignorantes voluntarios, porque el que niega a Cristo y el que niega su segunda venida de Cristo se ha hecho ignorante y necio, pero lo ha hecho voluntariamente. Olvidan que el mundo ya sufrió un juicio, o no fue así en el diluvio. ¿No juzgó Dios la tierra por medio de un en el cual se salvaron solamente 8 personas? En aquella ocasión Dios llamó a los hombres a un primer juicio. Y este primer juicio es una advertencia del juicio que viene, del segundo juicio universal sobre toda la tierra. Un juicio que está por venir. Algo que leemos en el versículo 7, si lo tienes. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y hermanos, esto no tiene que causar temor. A los que estamos en Cristo no tiene que causarnos temor ni pavor. Tiene que traernos esperanza y consuelo y ánimo y estímulo, como vamos a ver en esta mañana. Pedro, si os dais cuenta, cuando leáis todo el capítulo, no se enfrenta a estos burladores. ¿Sabéis a quién dirige las palabras? A la Iglesia. A la Iglesia que está en peligro y está expuesta a olvidar lo que se nos ha dejado escrito, y exhorta a los creyentes en el versículo 8 a que no sean ignorantes. Estos son ignorantes voluntarios. La Iglesia somos ignorantes porque somos olvidadizos. Olvidamos las cosas que Dios nos ha dicho, y por eso Pablo creo que dice que os tengo que repetir una y otra vez las cosas que ya habéis escuchado. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Estoy leyendo el 8. Y 1000 años como un día.
No ignoréis que Dios no está sujeto al tiempo con nosotros. De alguna manera le está diciendo y nos lo dice a nosotros. Para Dios el tiempo funciona de otra manera. El Señor está siendo paciente hasta que la última de sus ovejas, la número 100, entre al redil. Hasta que cada uno confiese, como hemos cantado, que Cristo es el Señor. Y Cristo vendrá. Y permitidme un inciso aquí sobre algo de suma importancia, que tiene que ver con la escatología de la Iglesia. Y es acerca de algo que yo creí en su tiempo, durante muchos años. Yo creí esto, hasta que pude, esto es lo que se me enseñó en la Iglesia y lo creí, no sé, por 15 años, hasta que pude estudiar a fondo las Escrituras. Y es la creencia extendida desde el siglo XIX y XX de que la segunda venida del Señor traerá un periodo de 1000 años, después de los cuales vendrá el juicio final y el estado eterno, y el cielo nuevo y la tierra nueva, donde mora la justicia. Termina. Ahora, los que interpretan así las Escrituras creen que la segunda venida de Cristo traerá un periodo de 1000 años y el reinado de Cristo sobre la tierra durante esos 1000 años, después de los cuales vendrá el juicio final, el cielo nuevo y la tierra nueva donde mora la justicia. La enseñanza clara del apóstol en este pasaje y en otros como Mateo 24 y 25, Romanos 2, 1 Tesalonicenses 4 y este pasaje en 2 de Pedro, enseñan claramente que la segunda venida de Cristo trae el juicio universal, no trae el milenio, trae el juicio universal donde Dios juzgará a todos los hombres en un mismo evento. Y esto lo vemos en diferentes momentos en este pasaje, donde estos burladores ignoran que el juicio ocurrirá inmediatamente en la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir una segunda vez, una sola segunda vez, no 2 ni 3. Una sola segunda vez va a venir. Versículo 4a, si tienes tu Biblia, te animo a que leas conmigo. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. En la mente de Pedro, la promesa de su venida es lo mismo que el día del juicio. Versículo 10, pero el día del Señor, aquí Pedro llama a la promesa de su segunda venida el día del Señor. Así que la segunda venida es lo mismo que el día del Señor. El día del juicio es igual que el día del Señor. ¿Qué ocurrirá en ese cumplimiento de la promesa o en el día del Señor? Si prestamos atención al versículo 10, verás que en el día del Señor, cuando venga como ladrón en la noche, dice, en el cual, no en los 1000 años, en el cual, en ese día, cuando venga Cristo, no dentro de 1000 años, sino ese día, cuando los cielos pasen con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y las obras que hay en ellas serán quemadas. ¿Cuándo ocurrirán esas cosas? Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Mirar cómo la promesa del día de su venida, el día del Señor, el día del juicio de Dios, el día de Dios son lo mismo. Nuevamente, no son diferentes días. Y nuevamente, ¿qué ocurrirá en el día del Señor? Que los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán ese mismo día, no dentro de 1000 años. Acompañadme a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Yo sé que estas cosas son difíciles de entender, el mismo apóstol Pedro lo dice en este capítulo, pero es necesario para nuestro pasaje de hoy que entendamos esto. Dice 1 Tesalonicenses 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis, hermanos, que yo os escriba,
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos el que viene, destrucción repentina. Para el apóstol Pablo, el día del Señor es el día del juicio final. No son días diferentes. No viene un periodo de 1000 años, sino viene Cristo y viene el juicio. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hasta aquí podemos leer. Ante esta realidad y ante un evento único en la historia, el apóstol en el versículo 17 les advierte a la iglesia, no a los burladores, a la iglesia, de que deben guardarse de no ser arrastrados por el error de los para que no caigan, sino crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Algún argumento más? Versículo 18. A Él sea la gloria hasta ahora y en el día ¿de qué? De la eternidad. No es una casualidad que Pablo use esta expresión aquí, el día de la eternidad, ya que cuando Cristo regrese comenzará la eternidad, no un periodo de 1000 años. Si miramos todos estos argumentos como un todo, vemos la gloriosa esperanza de la promesa escatológica del apóstol Pedro. El mundo prediluviano que tuvo, el juicio de Dios. El mundo postdiluviano, el tiempo postrero, los días postreros, desde que Cristo viene hasta su segunda venida, que son los días que estamos viviendo hoy, tendrá un juicio universal. Cuando Cristo venga. Y esto tiene que ver con esta eternidad que Pedro menciona aquí. El día de la eternidad. Cuando Cristo venga, se acabó. Su iglesia estará con Él para siempre en la eternidad. Si entiendes esto, ya tienes todo lo que necesitas saber de una buena escatología como la de Pedro, para entender el día del Señor y el día del juicio y las implicaciones que esto tiene para la iglesia de Cristo. Con esto en mente podemos empezar nuestro sermón hoy. Versículo 10. Vamos a ver 3 cosas en esta mañana muy fáciles. Muy fáciles de explicar, más difíciles de entender y de aplicar. Vamos a ver que el juicio de Dios trae destrucción. Versículos 11 y 12. Vamos a ver que el juicio de Dios, el día del Señor y el juicio de Dios, un solo evento, traen una renovación de toda la creación. Y en el versículo 14 vamos a ver que el día del Señor trae santificación a nuestras vidas. La esperanza en este día tiene que traer santificación al creyente. Versículo 10 y 12, vemos que el día del Señor trae destrucción. Ahora, podemos decir, Dios es un Dios de amor, sí, pero Dios es un Dios de ira. Dios es un Dios santo, lento para la ira y grande en misericordia. Pero ten cuidado, no hagas más grande su misericordia, porque Dios es justo. Dios es perfecto, tan amoroso y tan soberano y tan justo que Él vendrá un día. Y ahora veremos cómo vendrá Cristo. Perdón, se me ha ido. Sabemos que todo cuanto nos rodea va a experimentar, va a ser pasto del fuego. Todo lo que vemos, todo lo que amamos de esta creación, sus bellos paisajes, las ciudades, los rascacielos. Yo cuando veo las obras de arte, todo va a ser arrasado por el fuego. Y en ese sentido hay 2 corrientes que debemos de conocer. Una es la doctrina luterana sobre el día del juicio.
Y la doctrina luterana dice que todo va a ser aniquilado, todo va a ser destruido. Pero esta doctrina no se sostiene a la luz de este texto ni de la Escritura. Porque también en el diluvio se dice que la tierra pereció, pero ¿la tierra fue destruida? Ahora veremos lo que pasó. La otra enseñanza es la reformada, que dice que la tierra no va a ser destruida, sino que va a ser purificada. Va a ser limpiada como el fuego limpia las impurezas de los metales. Todo lo que no es de Dios, todo lo que no es bueno, va a ser quitado y va a ser limpiado. Por otro lado, la clave para explicar esto la tenemos en el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Como os decía, el mundo en los días de Noé pereció, fue destruido. Cuando Noé y los 7 más que bajaron de ese arca entraron en otro mundo, en otro planeta, ¿o era la misma tierra? Era la misma tierra, ¿verdad? Literalmente el mundo no fue destruido, sino que fue renovado. De igual manera nosotros creemos que tras el fuego de Dios el mundo no será completamente destruido, sino que será purificado. Una ilustración para entender esto. ¿Qué pasa el día de tu conversión? ¿Te conviertes en otra cosa? Al día siguiente de tu conversión a Cristo, te miras al espejo y eres más alto, te ha crecido el pelo, te han cambiado el color de los ojos. Dice que somos una nueva criatura. ¿Dónde está esa nueva criatura? Pues de igual manera, Dios va a purificar esta tierra de lo que ya hay. No va a crear otra vez de la nada. Él puede hacerlo. Él creó de la nada un día, pero lo creó bueno, ¿verdad? Cuando Cristo regrese, seguiremos siendo nosotros. Cada uno de nosotros no seremos diferentes en nuestra personalidad, seremos diferentes en el cuerpo. Tendremos un cuerpo glorioso, un cuerpo sin pecado como el de Cristo. La evidencia para esto, para demostrar que la iglesia, que la tierra será purificada por el fuego y no creada de nuevo, lo tenemos en Romanos 8. ¿Qué dice en Romanos 8? Que la tierra gime con dolores de parto por ser regenerada, por ser liberada, no por ser destruida. Aunque nosotros hablamos de destrucción el día del juicio, pero si estudiamos los textos, está hablando, como digo, de una purificación. El mundo, por tanto, no va a ser aniquilado, sino transformado por el fuego de la purificación. Y como os decía, si Dios hizo todo bueno en un inicio, creemos que no debe de hacerlo todo nuevo, sino que el fuego de Dios purificará los efectos dañinos del pecado sobre toda la creación. Esto es lo que va a ocurrir. Ahora, ¿te imaginas un mundo sin pecado? Yo creo que no, que no somos muy conscientes de lo que se nos promete. Un mundo donde los efectos del pecado ya no estarán presentes. Ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque los efectos del pecado no pueden estar en el paraíso, donde Cristo estará presente. Por tanto, y en segundo lugar, verso 13, vemos que será una renovación, no una aniquilación. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, leemos, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿el qué? La justicia. No esperamos una nueva creación de la nada, sino una renovación de toda la creación. Cristo mismo regresará
Y Cristo mismo regresará con un cuerpo glorificado y vendrá en un cuerpo perfecto. Y lo hará en una venida corporal y una venida visible, como leemos en Filipenses 2. Y lo hará repentinamente, como ladrón en la noche. Lo hará como el hermano que viene a casa con toda su familia a la hora de cenar. ¿Y qué vas a hacer? Pues con Cristo tenemos que estar preparados y tenemos que estar expectantes ante este momento. Cristo viene pronto, iglesia. Cristo viene pronto. Y lo hará por medio de una venida gloriosa. Todas las similitudes son idénticas menos esta última, ya que la primera venida de Cristo no fue gloriosa. Cristo vino para humillarse y morir como un maldito en un madero. Pero esta vez vendrá con poder y gloria para juzgar a las naciones, y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará para gloria de Dios Padre. Y no habrá escapatoria, ni nadie podrá esconderse de Él. Su segunda venida será en poder, porque no es otro que el Dios creador de todo lo que vemos, de lo visible y lo invisible, y llevará a cabo la liberación de la tierra y de las consecuencias del pecado sobre toda la tierra. Pero no está hablando, si nos fijamos en el 13, vamos a leerlo otra vez, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esto es más que una liberación del pecado. Esto es que la justicia de Dios va a morar entre su pueblo, porque Cristo mismo va a estar entre nosotros. El justo, el único justo que ha habido sobre esta tierra, va a estar reinando sobre los suyos. Pedro está pensando en lo que viviremos, según enseña Isaías 65 y 66, y no podemos leerlo, pero seguro que os suena, donde habla de una realidad sin pecado, un cielo nuevo, dice, y una tierra nueva, donde no habrá más lloro, donde el lobo y el cordero apacentarán juntos, y donde no habrá más aflicción ni maldad. ¿Imaginas cómo será la vida eterna en esta nueva creación? Creo que ni Steven Spielberg podría recrearlo, ni con la inteligencia artificial, mínimamente, lo que está por venir. Y este paraíso recuperado que encontramos en Apocalipsis 21, donde el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía ya, nos muestra cómo será la eternidad, cómo será estar con Cristo. Y la forma que emplea Pedro como pastor para animar a los creyentes es hablarles de la gloria venidera. No les dice, tienes que hacer esto, tienes que dejar de ir al cine. No, les habla de una gloria superior, de una gloria que lo opaca todo, que lo llena todo y que trae esperanza a una iglesia que estaba siendo perseguida. Nuestra iglesia está entretenida con la música cristiana, con los predicadores de moda. ¿Nos pillará el Señor en su venida entretenidos, jugando, o nos pillará estudiando la palabra, conociéndole más, amando a su iglesia y sirviéndole? Como último punto y a modo de aplicación, versículo 14. La venida del Señor debe producir en los creyentes un anhelo de santificación. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, e irreprensibles en paz. Y ya que la venida del Señor traerá destrucción y purificación de todo cuanto vemos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Amar las cosas de este mundo? ¿Hacernos tesoros aquí en la tierra? ¿Comprar casas?
intentar que nuestra cuenta bancaria engorde, o vamos a poner nuestra mira en las cosas de arriba, en las cosas que han de venir? Sabemos que solo lo que hagamos por Cristo se va a librar del fuego. Todas nuestras obras van a ser quemadas. Solamente lo que hayas hecho por Cristo en esta tierra se salvará. Y esto tiene que asustarnos y hacernos pensar en qué ocupamos nuestro día. Somos llamados a ser santos porque Él es santo y apartarnos del pecado y aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama. No dejarnos contaminar por nuestro alrededor, aunque nos lleve a perder amistades, aunque nos lleve a perder familia que rechazan a Cristo, porque no hay nadie que haya dejado padre o madre y haya recibido 100 veces más en esta tierra. Una familia incontable de santos a lo largo de toda la tierra. ¿Vas a dejar de venir a la iglesia por una persona, por un novio, una novia, por amigos que se burlan? Que nada, ni en nuestro trabajo, ni en nuestros estudios, ni donde servimos, nos impida ver la gloria venidera de Cristo. Nuestra correcta esperanza en la promesa escatológica de Pedro debe ser práctica. No vale de que salgas de aquí diciendo, ya he aprendido un poco más de escatología. No. Tienes que llevarte una parte práctica. Algo que puedas llevar a cabo y ver cómo produce un fruto en tu vida. Dice 2 Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Has hecho tuya esta promesa de que Cristo viene y que reinarás con Él si has padecido juntamente con Él? Romanos 8:17. Porque queremos reinar y queremos estar con Cristo, pero no queremos sufrir. Queremos ahorrarnos esa parte. Si tú crees que Dios va a juzgarte en el tribunal de Cristo, vivirás una vida santa. Y todos los días iremos al trono de la gracia y pediremos perdón y nos pondremos a bien con Dios cada día como siervos aprobados y santos, más semejantes a Cristo cada día. ¿Significa irreprensibles que no vamos a pecar más? No. Dice 1 Juan que si alguno pecare, ¿qué debemos hacer? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Tenemos que ir a Él. No perseveremos en el pecado, sino en el arrepentimiento. Hay que arrepentirse todos los días, hay que escuchar el Evangelio todos los días, hay que ir a la presencia de Dios todos los días. No vale. El domingo no es un vale por 6 días de la semana, por 7. Cada día. ¿Cómo podemos practicar la santidad que Dios desea en sus hijos? Tenemos una lista en la carta, en el capítulo 1. Lo leo muy rápido y tarea para casa. Versículo 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno debemos considerar a la luz de la palabra dónde estamos fallando en todas estas cosas. Dónde estamos más flojos, dónde estamos más fuertes. Quizás el problema, como aquellos hermanos, es que ignores que Cristo viene y que vas a tener que rendir cuentas ante Cristo un día. Quizá la promesa de su advenimiento no forma parte de tu cristianismo, porque no lo has estudiado, no te lo han enseñado.
Te has bautizado, has creído, te has bautizado, vienes a la iglesia y ya está todo hecho. No, tenemos que estar preparados para aquel día. Nuestra mira en las cosas que serán arrasadas por el fuego debe producir una tristeza profunda a Cristo. Son pequeños ídolos que nosotros nos hemos hecho. Mi coche nuevo, mi casa, mi mujer, mi hijo, lo que sea. Dice el apóstol Pablo, creo que es en Filipenses 3, que todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo cuanto soy, todo cuanto tengo, toda mi gloria, todos mis estudios, toda mi reputación, todo es basura con el fin de ganar a Cristo. Eso es una correcta visión ante el día del Señor. Nuestro anhelo debe ser conocer cada día más a Cristo. Tenemos unos medios de gracia, que son la palabra, la oración. Vas cada día a la palabra con el fin de conocer más a Dios. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Cómo es nuestra vida de oración privada y comunitaria? ¿Cómo es nuestro amor por la Iglesia? ¿Cuánto amas a la Iglesia de Cristo? ¿Deseamos pasar tiempo con los hermanos o preferimos la compañía de los burladores, de los inicuos, de los divertidos del mundo, de los que dicen que el cielo va a ser muy aburrido, que ellos prefieren el infierno, porque va a haber fiesta allí? ¡Cuánta ignorancia! ¿Cómo está mi amor y mi afecto fraternal por la Iglesia donde Cristo me ha puesto? Solo el amor de Dios y los hermanos puede cubrir la multitud de nuestras faltas. Solo eso. No mis obras, mis buenas obras, lo que yo hago por ganarme el cielo, no. La vida en comunidad, el apoyarnos, el confesarnos, el amarnos y el hallarnos irreprensibles para el día del Señor. Y sabemos que esto es solamente por su gracia y por su misericordia. Si llegamos a ese día, si podemos comprobar que estamos entre los elegidos porque perseveramos, cuidado, que es por su gracia. No vayas a vanagloriarte. Todo es por gracia. Hasta entender el Evangelio de la gracia es por gracia. Todo es por gracia. Andemos en paz, termina el versículo 14. ¿Y cómo es posible que andemos en paz, que nos acostemos cada día en paz? Me acostaré y asimismo dormiré. Porque Cristo en la cruz ganó nuestra paz con su sangre. Por medio de su sangre Él ganó nuestra paz para con Dios. Esa es la paz que necesitas hoy. ¿Estás en paz con Dios? ¿Has venido ante la cruz y te has postrado y le has pedido perdón al Señor por haber vivido de espaldas a Él y le has confesado como tu Señor y Salvador? Si es así, estás en paz con Cristo. Y Cristo puede venir ya. Ya no tienes que hacer nada más, porque has creído en Él como tu Señor y tu Salvador. Nuestra visión del día del Señor debe influir poderosamente nuestra vida de santidad presente. Otra vez, nuestra visión futura del día del Señor tiene que influir de forma presente hoy. No se puede quedar en una teoría. No, Cristo viene, no. Si tu mira y tu vida está viviéndose a la luz del día del Señor, tu vida va a cambiar, porque tú vas a anhelar ser como Cristo, para que cuando venga te parezcas a Él, no te parezcas a ti. No te parezcas a los efectos del pecado en ti, sino a Cristo. Señor, ven ya. Maranata, oraba a la iglesia. Cristo viene. ¿Lo crees? A Él sea la gloria en nuestras vidas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar.